¿Qué harías si el hambre aprieta y tu única certeza es la fe? En un pequeño pueblo de México, donde el olor a tortilla y tierra mojada cuenta historias de subsistencia, una niña, con manos agrietadas por el trabajo y el calor del comal, hizo una promesa al cielo que cambiaría su destino para siempre. Esta no es solo una historia de pobreza, es un relato de coraje, de una esperanza tan fuerte que es capaz de mover montañas y de un acto de bondad que unió a dos mundos. Prepárate para emocionarte con la increíble odisea de una familia que, al borde de la desesperación, encontró en la honestidad y la fe el camino hacia un futuro impensable. ¿Qué crees que le deparó el destino? Déjalo en los comentarios. En el corazón de un humilde barrio de la Ciudad de México, donde las casas se amontonan unas sobre otras y el ruido de la vida diaria es un constante murmullo, vivía Sofía. Tenía apenas 12 años, pero sus manos ya contaban la historia de una vida entera. Pequeñas cicatrices, callosidades por el calor del comal y la tierra. Su rutina era un ciclo ininterrumpido que comenzaba antes del amanecer, cuando la oscuridad todavía envolvía las calles empinadas del pueblo y el frío se colaba por cada rendija. Ella se levantaba con un escalofrío que no era solo por el frío, sino por la ansiedad del día que comenzaba. Su madre, doña Carmen, era su pilar, una mujer de mirada cansada, pero con una fortaleza que parecía infinita. Cada mañana, con el fogón encendido, Sofía molía el maíz a mano, una tarea pesada para sus brazos delgados. Escuchaba a su madre susurrar oraciones, pidiendo que el día alcanzara para todos. La familia era grande, 2 hermanos menores, la abuela enferma y el padre, que hacía mucho tiempo se había ido a buscar fortuna al otro lado de la frontera y del que ya no tenían noticias. La ausencia de su padre era un agujero en el pecho de todos, una herida que la madre intentaba sanar con su esfuerzo incansable. Las ilusiones de Sofía eran sencillas, pero a la vez inmensas. Soñaba con poder estudiar, con ver a sus hermanos comer hasta saciarse, con un día tener zapatos que no tuvieran agujeros en las suelas. Soñaba con que el frío no llegara a los huesos de su abuela. Su mayor frustración era ver el esfuerzo de su madre, su sacrificio, y saber que, a pesar de todo, la pobreza persistía como una sombra. La casa, construida con láminas y ladrillos a medio terminar, era un recordatorio constante de su situación. El comal, su compañero de cada amanecer, era un objeto ardiente que simbolizaba tanto el sustento como el dolor. Sofía no se quejaba, no se permitía el lujo de llorar. Su rabia era silenciosa, una chispa que ardía dentro de ella, una promesa a sí misma de que un día esa realidad iba a cambiar. Su única arma era su fe inquebrantable, una herencia de su madre. Ella se aferraba a la idea de que, a pesar de las apariencias, Dios no las había abandonado y un milagro, por pequeño que fuera, estaba por llegar. El destino, a veces, tiene una forma extraña de tejer sus hilos. Aquella mañana en particular, el comal de Sofía parecía más rebelde que de costumbre, soltando bocanadas de humo que irritaban sus ojos. Su madre le había pedido que fuera a la tienda, a la tiendita de Don Chema, a ver si les fiaban un poco de leche para los más pequeños. Con la tristeza clavada en el pecho, pero con la esperanza de que tal vez Don Chema se apiadara, Sofía salió de su casa. Caminaba por las calles empinadas, que a esa hora estaban más vivas que nunca con el ajetreo del barrio. Al doblar una esquina, el corazón se le encogió. Un coche de lujo, un auto de esos que solo veía en la tele, estaba atascado en una zanja, con una de las llantas completamente desinflada. Era un espectáculo tan fuera de lugar que la gente del barrio se detenía para mirar, sin atreverse a acercarse.
Del coche bajó una mujer elegantemente vestida, con gafas oscuras y un gesto de evidente frustración. Su cabello perfectamente arreglado y su ropa de marca contrastaban fuertemente con la polvareda de la calle. Era una figura tan imponente que nadie se atrevía a ofrecerle ayuda. Sofía, con la bolsa de tela vacía en la mano, sintió una punzada de pena. No por la mujer, sino por la situación. Sin pensarlo mucho, se acercó tímidamente. La mujer, al verla, la miró de arriba a abajo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sofía, con una voz que casi se perdía en el ruido, le preguntó: «Disculpe, señora, ¿necesita ayuda? Mi papá siempre decía que un clavo saca a otro clavo». La mujer frunció el ceño como si no entendiera, pero Sofía, con la convicción de su padre en la voz, señaló a un taller mecánico que se veía a lo lejos, el de su tío, y le aseguró que ahí podrían arreglar su problema. Esa simple acción, sin saberlo, había puesto en movimiento una cadena de eventos que sacudirían su vida. La mujer, todavía escéptica, siguió la sugerencia de Sofía. El taller de su tío, un lugar pequeño y lleno de grasa, era un mundo totalmente diferente al que ella estaba acostumbrada. Mientras el tío de Sofía, un hombre de manos grandes y voz ronca, inspeccionaba el neumático, la mujer se sentó en un viejo banco de madera. Fue en ese momento que la mujer vio a Sofía. La niña, con la timidez propia de su edad, se acercó con un vaso de agua fresca en un vaso de plástico. «Para el calor, señora», le dijo con una sonrisa. La mujer, acostumbrada a un mundo donde las cortesías venían acompañadas de una agenda oculta, se sintió desarmada por la simpleza de ese gesto. Sofía no la miraba con los ojos de admiración o el servilismo que solía encontrar, sino con una curiosidad genuina, como si estuviera viendo a una persona normal y no a la celebridad que era. No había en sus ojos ninguna intención de pedir, de aprovecharse de la situación. Le contó, sin que la mujer se lo pidiera, sobre su madre, el comal y el maíz que escaseaba. Le habló de sus hermanos, de la ausencia de su padre y de su abuela. Sus palabras no buscaban lástima, sino que eran una simple descripción de su realidad. La mujer, que había intentado pasar desapercibida, se dio cuenta de que Sofía no la había reconocido. Para ella, era solo una persona con un problema en un auto caro. Sofía no sabía que esa mujer era Gabriela Solís, una de las actrices más famosas y queridas de México, conocida por su trabajo humanitario y su voz en pro de las causas sociales. Lo que más impactó a Gabriela no fue la historia de pobreza de Sofía, sino la dignidad con la que la niña la contaba. No había lamentos, solo hechos. La honestidad y la humildad de Sofía, que se reflejaban en cada palabra y gesto, tocaron una fibra sensible en el corazón de la actriz. Mientras el tío de Sofía trabajaba en el coche, un silencio amable se había instalado entre la niña y Gabriela. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de una extraña camaradería. Gabriela, acostumbrada a los flashes y a la constante atención, encontró en la sencillez de Sofía un refugio inesperado. Quiso saber más sobre la vida de la niña, sobre sus sueños. «Me gusta la escuela, señora», le dijo Sofía con la mirada en el suelo. «Y a mi madre le gustaría que yo fuera maestra, pero con la situación es difícil. Mis hermanos son muy chicos y yo tengo que ayudar». De repente, un joven se acercó corriendo, con el teléfono en la mano y los ojos muy abiertos. Tía Sofi, mira, es la señora del coche, es la actriz Gabriela Solís. La están entrevistando en la tele ahora mismo por una campaña de ayuda a la niñez». Sofía, incrédula, tomó el celular y lo que vio la dejó sin aliento. Era ella, la misma mujer que le había dado las gracias por el vaso de agua, sonriendo en un programa de televisión, hablando de la importancia de la educación. El shock la invadió. En ese momento, las piezas encajaron.
No era solo una mujer rica, sino alguien que ocupaba un lugar especial en la imaginación de millones de mexicanos. El joven, emocionado, casi gritaba, «Y se tomó una foto con ella. Ella es la señora del coche». Un grupo de vecinos se acercó murmurando entre ellos, señalando a Gabriela con una mezcla de sorpresa y admiración. La noticia corrió como pólvora por el barrio. Gabriela Solís estaba ahí, entre ellos, en el taller del tío de Sofía. La revelación no solo impactó a Sofía, sino a toda la comunidad. La actriz, al ver la reacción, sonrió levemente. Sabía que su anonimato había terminado, pero la pureza del momento que había compartido con Sofía era un tesoro que nadie más podría entender. Sofía, por su parte, se sintió una extraña mezcla de vergüenza y asombro. Había tratado a una estrella como a una vecina más, y esa honestidad, sin saberlo, había sido el ingrediente que despertó la genuina curiosidad de Gabriela por su mundo. La noticia se esparció por el barrio con la velocidad de un reguero de pólvora. No pasó mucho tiempo para que la casa de Sofía, un hogar que antes pasaba desapercibido, se convirtiera en el centro de atención. Vecinos, curiosos y hasta periodistas locales llegaron para ver de cerca a la niña que había hablado con Gabriela Solís sin saber quién era. El teléfono de la familia, un viejo aparato que apenas servía para recibir llamadas, no dejaba de sonar. El tío, un hombre de pocas palabras, se vio abrumado por la súbita fama. Los hermanos de Sofía la veían con una mezcla de admiración y recelo, como si fuera una extraña. Sofía, que siempre había sido una niña tranquila, de pronto se sintió expuesta, observada por todos. Lejos de sentir emoción, lo que sentía era una profunda incomodidad. «Tú, la que le habló a la famosa», le gritaban los niños del barrio, y ella solo quería que la tierra la tragara. La fama, que para muchos era un sueño, para ella era una carga pesada. La gente ahora la miraba no por quién era, sino por el incidente que la había conectado con un mundo que no era el suyo. Incluso los amigos de su madre le preguntaban si no le había pedido nada a la actriz, si no había aprovechado la oportunidad para sacarles de la pobreza. Estos comentarios, llenos de una curiosidad un tanto egoísta, la herían profundamente. Ella no había buscado nada de eso, había actuado con el corazón, sin esperar nada a cambio. La fama le trajo un conflicto interno. Por un lado, sentía la presión de su entorno para aprovecharse de la situación, como si fuera una obligación. Por otro, su conciencia le decía que la honestidad y la humildad que su madre le había enseñado no tenían precio. Debería buscar a Gabriela y pedirle ayuda, o debería seguir su vida como siempre, manteniendo su dignidad. La vida sencilla que conocía se estaba desmoronando, y en su lugar surgía un torbellino de expectativas y dilemas morales que la asustaban. La imagen del comal y el maíz escaseando se cruzaba con el recuerdo del auto lujoso y la elegante actriz, creando una tensión insoportable en su pequeño corazón. Cuando la calma regresó, o al menos un simulacro de ella, un coche negro se detuvo frente a la humilde casa de Sofía. Del interior bajó una mujer elegantemente vestida, pero esta vez sin las gafas oscuras. Era Gabriela Solís. La actriz, que se había enterado de la situación de Sofía, no podía sacarse de la cabeza la imagen de la niña con el comal y el vaso de agua fresca. Se dio cuenta de que no había sido solo un encuentro casual, sino una señal, una oportunidad para hacer el bien de una forma genuina, sin la pompa de las cámaras y los flashes. Se sentó en la pequeña sala de la casa, un espacio lleno de fotografías descoloridas y el olor a pan recién hecho. El ambiente era de una calidez que hacía mucho tiempo que no sentía. Gabriela, con una voz suave y una mirada sincera, le dijo a doña Carmen: «Señora, su hija tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Me tocó el alma su honestidad y su nobleza.
Quiero ofrecerles una oportunidad. Doña Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, no sabía qué decir. Gabriela continuó, mirando a Sofía. He hablado con los directores de una fundación que ayuda a niños con talento y recursos limitados. Quieren ofrecerte una beca completa para que estudies en una de las mejores escuelas de la ciudad. Y no solo a ti, también a tus hermanos. La oferta, tan generosa, no vino sin un costo. Le explicó que implicaba que Sofía tendría que dejar el trabajo en casa, se mudaría a un internado y se enfocaría completamente en sus estudios, lo que significaría menos ayuda en casa para su madre. Sofía, con el corazón latiéndole fuerte, se enfrentó a un dilema moral. Aceptar esta oferta, que podría cambiar el destino de toda su familia, pero que la alejaría de su madre y de la vida que conocía. O rechazarla para no dejar a su familia desamparada. Los ojos de su madre le decían que no podía perder esta oportunidad, pero su corazón se sentía dividido. La propuesta de Gabriela Solís resonó en la pequeña casa como un eco de esperanza y a la vez de un desafío inmenso. El silencio que se instaló después de la oferta era pesado, lleno de miradas cruzadas entre Sofía y su madre. Los hermanos menores, ajenos al peso de la decisión, jugaban en un rincón. Sofía, con los ojos de su madre clavados en los suyos, sintió la responsabilidad de ese momento sobre sus hombros. La beca era la llave a un futuro que parecía imposible. La oportunidad de romper el ciclo de la pobreza que había marcado a su familia por generaciones. Pero la beca significaba irse, dejar a su madre sola con la carga del hogar, del fogón, de las manos agrietadas y el comal. Doña Carmen, viendo la angustia en el rostro de su hija, tomó su mano. «Mi amor», le dijo con la voz quebrada por la emoción, «siempre te he dicho que la vida es como el río, a veces tranquila y a veces llena de corrientes. Esta es una corriente que te está llevando a un lugar mejor. Tu padre quiso que estudiaras. Yo quiero que seas libre, que no tengas que preocuparte por el maíz de mañana». Las palabras de su madre, llenas de un amor incondicional, fueron la clave que Sofía necesitaba. Ella no estaba dejando a su familia. Estaba yendo a luchar por ellos, a convertirse en la persona que podría un día devolver todo el sacrificio de su madre. La elección no fue fácil. Implicaba el dolor de la separación y el miedo a lo desconocido, pero también la certeza de que el camino de la honestidad y la fe la había llevado hasta ahí. Con lágrimas en los ojos, Sofía miró a Gabriela y con una voz que era una mezcla de miedo y determinación le dijo: «Acepto, señora, pero solo si me promete que haré todo lo posible para que mis hermanos también tengan la misma oportunidad y que nunca olvidaré de dónde vengo». La respuesta de Sofía, llena de una madurez impropia para su edad, conmovió a Gabriela hasta las lágrimas. La vida de Sofía cambió radicalmente de la noche a la mañana. De las calles polvorientas del barrio y el calor del comal, pasó a las aulas luminosas de una escuela de élite. La transición no fue fácil. Al principio, se sentía como una extraña en un mundo ajeno. Sus compañeros hablaban de viajes, de tecnología y de cosas que ella apenas podía imaginar. Pero la fuerza que la impulsaba era la imagen de su madre, de sus hermanos, de la promesa que había hecho. Con el tiempo, su inteligencia y su inmensa capacidad de trabajo salieron a relucir. Los maestros la admiraban por su dedicación y su sed de conocimiento. Aprendió a leer y escribir con fluidez, a resolver problemas matemáticos complejos y, lo más importante, a creer en sí misma. La beca no solo le dio educación, sino que también le abrió los ojos a un mundo de posibilidades. Durante las vacaciones, en lugar de volver a casa para trabajar, ayudaba a otros niños de su comunidad con sus tareas, usando los libros que le prestaban de la escuela.
se había convertido en la pequeña maestra de su barrio. Su transformación no fue solo académica, sino también emocional. La timidez inicial se convirtió en una confianza tranquila. Su voz, que antes era apenas un susurro, ahora se alzaba con la certeza de quien tiene un propósito. Con cada logro sentía que estaba cumpliendo su promesa, que cada paso que daba era un escalón menos en el camino de la pobreza para su familia. La transformación de Sofía fue un faro de esperanza, un recordatorio de que un acto de bondad puede encender una chispa que ilumine el camino de muchos. La niña del comal ardiente se estaba convirtiendo en una joven con un futuro brillante, pero siempre con el corazón anclado en la tierra que la vio nacer. Con los años, Sofía se convirtió en una de las alumnas más destacadas. Su historia, aunque no tan pública como al principio, seguía siendo una leyenda en la escuela. Los maestros la admiraban y sus compañeros, que al principio la veían como una extraña, ahora la respetaban por su inteligencia y su corazón. Pero el verdadero reconocimiento no vino de un premio académico o una ceremonia elegante, sino de su propia comunidad. El barrio, que la había visto crecer con las manos agrietadas por el comal, ahora la veía con orgullo. Los niños pequeños la esperaban a la salida del autobús escolar para que les ayudara con sus tareas, y las madres le pedían consejos para que sus hijos tuvieran el mismo futuro. Se había convertido en un faro de esperanza, en la prueba viviente de que la honestidad y el trabajo duro podían abrir puertas que parecían selladas para siempre. La fundación de Gabriela Solís, impresionada por el desempeño de Sofía, decidió expandir su programa de becas en el barrio, y a Sofía le ofrecieron ser parte del comité de selección. Ahora, con 17 años, su voz tenía peso y sus decisiones impactaban la vida de otros. Seguía siendo la misma Sofía humilde, la misma niña que recordaba el sabor de la última tortilla y el calor del comal. Pero ahora su humildad estaba acompañada de una fuerza interior inquebrantable, una confianza que venía de saber que no solo había cambiado su vida, sino que estaba cambiando la vida de toda su comunidad. El reconocimiento para Sofía no era la fama, sino la posibilidad de ofrecer a otros la misma oportunidad que ella había recibido. Bien, la historia de Sofía adquiere un nuevo y sorprendente matiz. Pasemos al siguiente tema. Varios años después, con Sofía ya en la universidad y trabajando activamente en la fundación de Gabriela, una carta anónima llegó a su casa. El sobre era viejo, la letra irregular. Sofía, extrañada, la abrió. Dentro no había dinero ni grandes promesas, solo una fotografía descolorida de un hombre joven y una dirección. La abuela, con los ojos casi ciegos, vio la foto y sus manos temblaron. «Es tu padre, mi niña, es tu padre», susurró entre lágrimas. Había intentado contactarlos durante años, pero la distancia y la pobreza se habían interpuesto. La dirección era de un pequeño pueblo en los Estados Unidos. Con la ayuda de Gabriela, Sofía y su madre viajaron a buscar a ese hombre, la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Lo encontraron trabajando en la cocina de un restaurante, un hombre ya canoso y con la mirada cansada de quien ha luchado mucho. El reencuentro fue agridulce, lleno de lágrimas y perdones silenciosos. Descubrieron que su padre nunca los había abandonado, sino que había sido víctima de un estafador y había perdido todo el dinero que había ganado. La noticia de la foto fue un milagro inesperado, el último eslabón de una cadena de bondad que había comenzado con un vaso de agua. El padre de Sofía, al ver a su hija convertida en una mujer fuerte, inteligente y llena de sueños, sintió un orgullo que superaba todos los años de ausencia. Volvieron a México y la familia, por fin, estaba completa.
El regreso del padre de Sofía no fue solo el regreso de un hombre, sino el cierre de una herida que había sangrado por años. La familia, ahora unida y completa, era una prueba viviente de que la fe y la honestidad pueden traer milagros que parecen imposibles. La vida de Sofía, que comenzó con la dura rutina de un comal ardiente y la incertidumbre del maíz que escaseaba, había dado un giro de 180 grados. Ya no era solo una niña del barrio con sueños frustrados, sino una joven brillante, comprometida y con un futuro prometedor. Los valores de honestidad y humildad que su madre le había inculcado desde pequeña no se habían desvanecido con la riqueza y la oportunidad. Al contrario, se habían fortalecido. Sofía usó su nueva posición para ayudar a su comunidad, para asegurarse de que otros niños tuvieran las mismas oportunidades que ella. El comal de su madre, aunque ya no era una fuente de ansiedad, se había convertido en un símbolo de la lucha y la resiliencia de su familia. Su padre, que había regresado con las manos vacías, ahora tenía el tesoro más grande: una familia unida y una hija que había honrado cada uno de sus sacrificios. La historia de Sofía se había convertido en una leyenda en el barrio, una historia de honestidad que tocó el corazón de una actriz famosa y cambió el destino de una familia entera. La niña que juró que Dios no los olvidaría ahora sabía que su fe, junto con la bondad de un corazón puro, fue la verdadera fuerza detrás de su milagro. La historia de Sofía es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o la fama, sino en la nobleza del alma. Su vida, marcada por la honestidad en un mundo que a menudo valora la astucia, es una prueba de que los pequeños actos de bondad tienen un eco que resuena por toda la eternidad. La niña que sostuvo el comal ardiente con manos agrietadas, movida por un amor incondicional a su familia y una fe inquebrantable, nos enseña que la esperanza no es un simple deseo, sino una fuerza poderosa capaz de transformar la realidad más dura. Nos muestra que el milagro no fue el dinero o la beca, sino el hecho de que su corazón puro y su dignidad se mantuvieron intactos a pesar de las adversidades. La historia de Sofía es un espejo para todos nosotros. Nos invita a preguntarnos si, en nuestra búsqueda por una vida mejor, estamos dispuestos a mantenernos fieles a nuestros valores. Nos insta a recordar que cada persona, sin importar su origen o su posición, tiene una historia que merece ser contada y un corazón que puede cambiar el mundo. Su historia nos grita que la humildad no es debilidad, sino una fortaleza que puede abrir puertas que la arrogancia nunca podría. En un mundo de tanto ruido, la historia de Sofía es un susurro de esperanza, un canto a la dignidad humana y a la certeza de que la bondad siempre encuentra su camino de regreso. Al final, la historia de Sofía no fue solo un cuento de hadas con un final feliz. Fue una saga real, llena de luchas, sacrificios y, sobre todo, de un amor incondicional. El comal ardiente ya no era un símbolo de la escasez, sino de los cimientos sobre los que se construyó una vida de dignidad y propósito. La beca de Gabriela Solís no solo le dio educación, sino que le enseñó que la bondad, cuando es pura y desinteresada, tiene el poder de transformar no solo a una persona, sino a una familia entera y a una comunidad. Con su padre de regreso en casa, la familia de Sofía se había convertido en un ejemplo de resiliencia y esperanza. La pequeña casa, que antes era un refugio contra las inclemencias del tiempo, ahora era un nido de amor y de sueños realizados. Sofía, que nunca había olvidado el sabor de la última tortilla, dedicó su vida a asegurar que ningún niño de su barrio volviera a sentir el miedo al hambre. Trabajando en la fundación, se convirtió en una voz para los que no tenían,
una defensora de la educación como herramienta para la libertad. La vida de Sofía es un poderoso testimonio de que el camino del bien siempre es el más gratificante. Es una historia que nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la capacidad de amar, de ser honesto y de hacer una diferencia en la vida de los demás. La niña del pueblo, la que sostuvo el comal con manos agrietadas, había jurado que Dios no las olvidaría. Y Dios, en su infinita sabiduría, les había enviado una señal en la forma de un auto atascado y una actriz de corazón noble. La vida de Sofía nos enseña que un acto de bondad puede ser el comienzo de una historia extraordinaria. Su fe inquebrantable y su corazón honesto cambiaron no solo su destino, sino el de toda su familia y su comunidad. Después de leer esta conmovedora historia, cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía al recibir la oferta de Gabriela?